Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Vi un meme muy simpático el otro día que decía que esta cuarta transformación no es enemiga de la delincuencia, es enemiga del contribuyente. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues hoy vamos a hablar de un tema importante para el próximo año. El SAT va a tener su focus sobre las empresas que no enteran las retenciones de sus trabajadores. Las empresas tienen una obligación de retenerle el impuesto generado por la actividad que realicen todos los empleados. Ese impuesto, las empresas son las responsables solidarias de entregárselas al SAT. Pero la empresa le entrega un recibo sellado o timbrado con todos los requisitos fiscales para que los empleados sepan cómo les están pagando y los conceptos que les están pagando. En específico, de cuánto ganan, cuánto se les retuvo, cuánto se aportó del Seguro Social, cuánto se pagó del Infonavit. Y esta información el SAT, ahora con los convenios de colaboración administrativa que tienen de intercambio el SAT, el Seguro Social y el Infonavit, lo van a cruzar con información que está en bancos. Es decir, si yo le pagué a uno de mis empleados 1,000 pesos a través de un depósito en su cuenta de nómina y le retuve, y le tuve que retener cierto porcentaje dependiendo del monto de lo que ganen, tengo que enterárselo al SAT. claro. La omisión en el entero de las retenciones como responsable solidario de las empresas es un delito grave en México desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las empresas no son las que generan ese impuesto. Únicamente eres el responsable solidario de enterarlo. Entonces las multas, Pedro, pueden oscilar hasta el 100% de la omisión del entero de las retenciones. Es decir, yo retuve 100 pesos y tenía que enterárselo al SAT esos 100 pesos y no lo hice, la multa es de 100 pesos, más las actualizaciones y los recargos. El SAT está dándole un trasfondo a esto porque quiere, y que para mí eso sí está bien. Ahora sí que son de las pocas cosas que yo puedo decir que están súper bien enlazadas porque van a tener los patrones que registrar el monto exacto de lo que le pagan a sus empleados. Si un empleado gana 100 pesos, voy a tener que registrar esos 100 pesos a través del CFDI que le emita y no nada más ponerlo con el salario mínimo y la diferencia pagarla por fuera o pagarla a través de efectivo. Es cierto, Pedro, que hay más o menos como 70 millones de asalariados en México. Entonces, están viendo una fuga de información ¿por qué de información? Porque no estaban enlazadas el SAT totalmente con el Seguro Social y el Infonavit. Hoy con los convenios de colaboración ya se van a intercambiar de manera inmediata automática esta información para que los patrones se enteren las retenciones que tienen que hacerle a la autoridad por una actividad que no realizaron. Estas conductas, Pedro, pues también esta es la parte positiva para el empleado. La parte negativa, ¿cuál es? Que como van a ser conductas y que muchas de las actividades que realizan los empleados no están registradas solamente como asalariados, muchos están registrados como por honorarios o por personas físicas por actividad empresarial. No obstante que hay una subordinación, y al haber una subordinación, no obstante en el régimen que estés, pues obviamente el patrón, a fin de cuentas hay subordinación, tiene que entra en un conflicto jurídico. ¿Por qué? Porque al haber subordinación, pero en el régimen fiscal en el que tributa la persona física y el patrón, no los van a poder enlazar. Entonces ahora, con los temas de subcontratación y con los temas del mal llamado outsourcing, ahora ya no le llamamos outsourcing, ahora es subcontratación, vamos a tener que tener un control minucioso sobre el personal que trabaja en nuestras empresas y tenerlas seccionadas. ¿Por qué seccionadas? Empleados con especialidad, con subespecialidad en la realización de la actividad dentro de la empresa y personal sindicalizado, porque ya hay muchas empresas, dependiendo del número de trabajadores, ya tienen sindicatos que tienen controladas ese tipo de conductas. Y ahí voy a tocar, ahora sí me voy yendo más a fondo. Los sindicalizados
Por eso hay algunas conductas de algunas personas que están viéndole el fondo no a las personas físicas que no están sindicalizadas, sino a las sindicalizadas. Claro, porque era lo que quería Napoleón, mi rey. Tan es así que sigue impulsándolo, sigue impulsando esa norma, ya la detuvieron la misma bancada, le dijo, a ver, vamos a hacer un análisis de fondo, porque no nada más le vas a pegar a las empresas malas, sino a las que realizan actividades buenas. Porque hay muchas empresas que realizan su actividad a través de la manufactura y a través de la mano de obra que realizan pues, gran parte de nuestras empresas. Son por las que va este tipo de acciones y este senador para tratar de regularlas y decir, quiero desaparecer esta figura para tenerla totalmente controlada. Pero no he visto que no nada más hay empleados sindicalizados, que hay otro tipo de empleados, los de confianza, los que ahorita comentamos por honorarios, las personas físicas con actividad empresarial. Entonces, oye, verdaderamente sí es cierto que hay personas físicas con actividades empresariales que trabajan en una empresa y emiten una factura, pero ¿hay subordinación? Sí, sí lo hay, Pedro. Sí, sí existe. O sea, yo trabajo para alguien y emito mi factura o mi recibo de honorarios, pero hay una orden directa. Y al haber una orden directa y una subcontratación, ya está regulado por la Ley Federal del Trabajo, Pedro. Entonces, sí vamos a tener que tener un gran cuidado y una gran supervisión sobre este tipo de conductas, de cómo se van a ir moviendo para el 2020. Y que realmente lo que tenemos que sí salvaguardar son los derechos de los trabajadores. Claro. Pero tampoco extralimitar la ley. Ahora, dicho sea con toda honestidad, había muchos empresarios que le retenían ese impuesto al trabajador y se lo clavaban. Claro, utilizaban estructuras para no enterarle al SAT lo que le habían retenido directamente al trabajo. Sí. Y ahora el SAT va a estar supervisando mucho eso, porque dice, para mí es una conducta grave, porque no es una actividad que tú realizas, sino es una actividad que realizó el trabajador y tú como responsable se lo entregas al SAT. Pues no estaba sucediendo, Pedro. Muchos los estaban quedando o estaban generando con la famosa compensación. Utilizaban ese entero de impuestos que tenían que hacer a través de los trabajadores y se lo compensaban con un impuesto que era propio. Claro. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con estas conductas, Pedro. Y además tendríamos que haberlo tenido siempre. Claro. O sea, a mí esta parte se la aplaudo, al SAT. Se la aplaudo. Es así. Yo creo que no se vale retener un impuesto que es de tu trabajador y clavártelo cuando el trabajador, con su trabajo, está respondiendo al país. Claro. Finalmente, pagar impuestos es responderle al país. Y en esta reciprocidad, el trabajador, bueno, le rompían la cadena al trabajador porque el trabajador no pensaba que tributaba, pero se lo estaba clavacoteando su patrón. Aunado que este tipo de contribuciones para fiscales, que son las aportaciones de seguridad social y del Infonavit, al no hacer unas aportaciones de conformidad con tu sueldo, pues tampoco recibías el beneficio que tenías que recibir por esa aportación, porque hacías una aportación pequeñita al Seguro Social o a tu Afore o al Infonavit y tenías que cumplir con ciertos parámetros para, por ejemplo, obtener un crédito del Infonavit, ¿no? Sí. Y cuando tenías cuotas muy pequeñitas, pues en lugar de tardarte cierto tiempo o por cierto monto. Te daban un crédito dentro de 11 años. Y por una cantidad muy mínima que no alcanzaba para nada. Claro. Y eso, sin duda, sí violenta los derechos del trabajador. Pero entonces sí vamos a tener que tener cuidado con esto. Bueno, e insisto, ese cuidado debe de haber sido de siempre. Siempre. Porque es dinero que no es tuyo como empresario. Es dinero que es de tu gente. Y tienes que responder a ello. Y generalmente se hace con las bases trabajadoras con las que más se les pega. Sí, pues sí. Por eso Napoleón Gómez Urrutia ahí está metiendo esa idea, Sí, porque muchos utilizaban la figura de la subcontratación, pero no veía que esta parte era la especialización de la conducta. Claro. Pero la subcontratación no es que fuera mala, Pedro, sino que le están dando un focus que no es el apropiado para una conducta que ya estaba regulada. Ya está regulada esa conducta. Nada más no hay que meterle tabú ni una conducta mala, ¿no? Claro. Tiene lógica. Esa parte tiene lógica y pienso que el SAT está en su derecho y en su obligación. Y que para nosotros como empresarios nuestra obligación es simplemente cumplir con una parte que le toca en nómina de su gente, se acabó, no hay problema. Y ahora lo van a cruzar contra bancos, Pedro. Van a verificar lo que tienes depositado en bancos con lo que tienes tu recibo de nómina con sello digital. Pero insisto, porque dijiste por ahí una cifra de 70 millones de trabajadores. 70 millones de asalariados. De asalariados,
¿Y la economía informal qué? ¿Se salió del país o qué? La realidad es que, bueno, ya hemos tocado mucho ese tema, porque también dentro de la economía informal también existe que es la subordinación, Pedro. Bueno, por eso esa es la que... Ahí sí se tendrían que enfocar las baterías. Porque muchos negocios tienen contratado a personal únicamente por la vía tácita, o sea, te contrato y a partir de mañana vas a poner Yo pensé cajas. que nada más era por la vía tapo, pero también por la vía tácita. ¿Qué lenguaje tienen los abogados? ¿Te has fijado? ¿Sí? Cornelios tácitos. No se le entiende nada. Yo van varias veces que, por ejemplo, le preguntan la hora a Hamlet y le digo, Hamlet, ¿qué hora es? Derivado de las investigaciones hechas producto de las fojas vigentes en la comparecencia ante el interpósitas personas. Desde un seguimiento desde el alba del día Hasta el momento crepuscular, bajo la perspectiva de la litis hoy vigente. Ya cuando me dices, échate la versión cortita, mijo. Gracias, mi querido. Gracias, Pedro. Gracias, Hamlet González, como siempre, con su comentario el día de hoy. Muy puntual y al mismo tiempo creo que todos, sí es un llamado a la unidad, de todo. Tenemos que ser responsables de la gente por la que trabajamos y para quien trabajamos, que es nuestra gente, la que está con nosotros en nuestras empresas. Vamos a hacer un corte, regresamos con más noticias. Feliz.